Bueno, shalom a todas. Vamos a dedicar este tiempo para estudiar acerca del objetivo, ¿sí? De la creación de Israel. Sí, vamos a hacer como una especie de recuento o lo que llamaríamos como el ABC del judaísmo, ¿sí? Entonces, primero que todo, cuando Hashem decide hacer a Adán Harishon, lo pone en el Gan Edén, todos sabemos que Adán Harishon se enfrenta, digamos, a una mitzvah, era no comer del fruto prohibido, lo hace y crea, digamos, un descontrol, un caos en el mundo. Adán Harishon fue creado para dos mundos, pero de ahí él no pasa la prueba. Entonces, todos sabemos que llega la muerte, ¿cierto?, al ser humano. Entonces, de ahí tenemos los descendientes de Adán, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos a Sem, a Cam, a Jafet, luego de eso, o sea, los que son los hijos de Noah, o sea, como haciendo como una especie como de un paráfrasis, ¿sí? Y las naciones del mundo empiezan a tener un desconocimiento del Creador. O sea, Adán conoció a Hashem, él tenía, digamos, esa relación con Dios tan clara, tan literal, tan personal, que él no tenía que decir y quién es Dios, sino que lo tenía muy claro. Entonces Adán, en cierta manera, él empezó a cuidar esos mandamientos que más adelante se confirmaron cuando pasa el Maúl y se hace lo del arca y se concreta el pacto noágido, ¿sí? El ser humano en su curiosidad siempre ha buscado, digamos, saber o conocer sus orígenes o por qué está en este mundo. Y cuando nosotros, digamos, nos vemos en el espejo, pensamos, yo soy así de tal y tal manera. Pero primero, siempre tenemos que tener claro que el cuerpo es un vehículo para nosotros estar en este mundo, es como ese traje de uso para poder estar en las profundidades del mar. Y cada suceso que pasó, digamos, en la historia del pueblo de Israel y más, por ejemplo, de lo que pasa en el Maúl, donde el ser humano, esas generaciones se rebelaron contra Hashem, los pecados que hicieron fueron tan graves que cada misbah de la Sheva Mizbot de Noach es una rectificación, ¿sí? O sea, esa misma simplemente no se dio por dársela, sino que es una rectificación para que el ser humano, ¿sí? En ese caso pueda volver en Teshuvah hacia Hashem y crear esa conexión. En esa época de Noah no se tenía un conocimiento o no estaba ni siquiera la palabra Israel, judaísmo, ni nada de eso, sino que las personas tenían, digamos, esa decisión de buscar a Hashem, al único Dios, dejando, digamos, toda práctica pagana e idolatra, porque la Mishneh Torah de Maimónides nos habla cómo empezó la idolatría. Y cómo empieza la idolatría, las personas se empezaron a sentir que Dios estaba como tan lejos y tenía sirvientes, entonces así como Dios tiene sirvientes, yo debo también honrarlos. Es como cuando, digamos, hay un rey y tiene sus súbditos, entonces yo a los súbditos les tengo que rendir honores. Hubo esa confusión. Cada generación que pasaba, había un alejamiento más de Hashem, más de la Shejina. Entonces los patriarcas, ¿sí? Y los hombres justos empezaron a hacer un tikkun de qué? De traer a vuelta esa presencia divina al mundo. Pero muchos pueblos no quisieron buscar esa unicidad de Hashem, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía y empezaron
a darle, digamos, rienda suelta a la imaginación y a plasmar en piedras, en textos, lo que ellos pensaban que era Dios. Entonces, de ahí siempre había un mensaje muy claro en la Torá acerca de la idolatría, ¿sí? Porque, o sea, la verdad, el emet, es que hay un solo Dios. Pero, ¿qué pasa? Muchos pueblos empezaron a hacer muchas cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios estaba diseñando a través del pacto noágida. Entonces, aquellos de esos pueblos paganos o antiguos que sí quisieron de realmente buscar la unicidad de Hashem y apartarse de alguna manera de todo lo que era, por ejemplo, el asesinato, el robar, en fin, todo ese tipo de cosas, esas personas son conocidas como justas, ¿sí? Y el pacto noágido es muy claro porque dice que es entre las demás naciones, ¿ya? Entonces, más adelante tenemos que Dios quiere hacer una nación, ¿sí? Y en esa nación, Él quiere mostrar completamente quién es Él, ¿sí? Entonces, a esas personas que Dios vio que hallaron gracia ante Hashem, como es el caso de Abraham, Isaac, de Jacob, sí, por ejemplo, Abraham era como decir de que la Shejinah se fue para un cielo y Abraham la bajó. Sí, cada uno empezó con sus méritos y su obediencia a traer la presencia divina. Entonces, esta familia se fue organizando, se fue formando y tenemos el caso de los hijos de Jacob, ¿sí? Que son las 12 tribus de Israel. Entonces ya de ahí Dios decide, ¿sí? Formar una nación completamente para revelar su Torah. La Torah es la mente de Dios, ¿sí? Y el judío se conecta con Hashem a través de los mitzvot. O sea, la vida de un judío es cumplir los mandamientos, ¿ya? La finalidad de nuestra alma es llegar al Olam Jabá, pero el estudio de la Torá también nos permite a nosotros que nuestra vida sea más fácil, ¿sí? O sea, la Torah nos revela a nosotros, nos da las herramientas para poder cumplir ese tikkun, pero también para perfeccionarnos. ¿Perfeccionar qué? Rasgos de carácter. Aunque la Torah no diga, es que no te enojes, pero la Torah te va a ilustrar qué pasó con tal personaje que se enojó, que perdió, ¿sí? O las malas palabras, o cualquier actitud, la misma Torah te va a decir, esas personas eran seres humanos, fallaron en esto y resulta de que, mira, estas fueron las consecuencias. Realmente, todos los descendientes de Abraham Avinu, a través de Isaac, que se hace el pacto, como dicen en Bereshit, que el pacto será entre los descendientes de Israel, de Isaac Avinu. Y está el pacto de la Brit Milá. Y la Brit Milá es un pacto que es eterno, o sea, no va a llegar un momento que la Brit Milá se va a derogar, sino que Dios tiene un compromiso con la Brit Milá, así como con Israel, ¿sí? O sea, Israel es eterno y está en el plan divino de que donde estemos debemos cumplir mitzvot. O sea, la finalidad, el objetivo de crearse Israel es ¿para qué? Para que cumplamos las mitzvot y estudiemos la Torah, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En esa revelación divina que sucedió en el monte Sinaí, donde todo un pueblo dijeron, nace Benisma, haremos y escucharemos, de ahí Hashem nos da estatutos y leyes, ¿sí? Entonces, antes era como decir de que todos podrían pertenecer a la familia de Abraham, ¿sí? O sea, era una manera masiva. Ahora, cuando se da la entrega de la Torá,
las naciones se les ofreció la Torá y le dijeron, no, 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 ¿de qué se trata la Torá? No, la Torá se trata, por ejemplo, de no robar. Ah, no, esa Torá está muy difícil, ¿sí? O sea, nosotros queremos tener en cierta manera libertad, ¿sí? Pero ustedes saben que la libertad sin límites se vuelve libertinaje. Entonces, muchos pueblos decidieron quedarse con sus dioses imaginarios, o sea, sus ídolos. Ya Hashem ve la justicia de Noah y más adelante ve también los méritos de los patriarcas y forma a Israel. Y hay una relación nacional que Dios mismo, ¿sí? Se le revela a todo un pueblo, ¿ya? Constituye a Israel y nuestro objetivo más esta semana estamos con la energía de la paracha de qué? De Barín, donde nos está diciendo la repetición, recordándonos, recuerden el desierto, recuerden los mandamientos, los estatutos, todo. Eso es Am Israel. Am Israel es obedecer la Torá, ¿sí? Hacer un Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios y que las decisiones que tomemos en cuanto a los mandamientos van a tener, digamos, una influencia o una trascendencia en la eternidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Torah nos dice, no matarás, ¿ok? Pero, por ejemplo, digamos, alguien que no controle su enojo puede llegar, Hasbe Shalom, a asesinar. Entonces, intrínsecamente, el mandamiento está, controla tus midot, ¿sí? O sea, controla tus rasgos de carácter. ¿Por qué? Porque cuando se tienen malos rasgos de carácter, la persona puede llegar a ser la shonara y se considera según la halajá que está asesinando. Ahora, ¿de dónde viene la halajá? La halajá también viene en el monte Sinaí. La palabra halajá viene de aloj, ¿sí? De camino, del camino, la guía o las señales para andar, ¿ya? Y la Torá se considera como ese arco que va a tirar la flecha para darle en el blanco. Entonces, cuando hacemos una misbah, estamos tratando, ¿cierto? Estamos dándole en el blanco, estamos logrando la meta. Y hablamos acerca de que la misbah es ¿qué? Conexión. Más que obedecer, la misbah crea conexión con el Shamaim, ¿sí? La misbah trae redención, la misbah crea mundos, ¿ya? Entonces, todas esas cosas que pasaron, el pueblo de Israel, que no fue fácil, les tocó empezar, digamos, a incorporar en su vida hábitos, costumbres, comportamientos que no los tenían, aprender, ¿sí? A seguir el camino, digamos, de la justicia, de la rectitud, a ser un pueblo completamente libre de esquemas, de prejuicios, porque venían de la esclavitud, ya a empezar a ser ellos mismos, pero con la dependencia total de Hashem. Entonces, la vida del judío es que viene de la palabra agradecer, y el agradecer viene de reconocimiento, y en el reconocimiento está que yo tengo una dependencia. Cuando yo reconozco a alguien, digamos, de un favor que está haciendo, yo le estoy dando un valor, ¿sí? Entonces, en ese reconocimiento y en ese valor que yo le tengo a Hashem, mi vida tiene que depender. Y si usted ve la mensaje de la Torah, siempre es Israel, sigue mis mandamientos, ¿sí? Israel, dependa de mí, confía en mí, por cuanto no tuviste emuná, por ejemplo, con la posesión de la tierra, cuando los espías, y sabemos que lastimosamente por ese lloro de toda una noche y de queja, nos ganamos Tisha B'Av, ¿sí? Entonces, si Israel cumple esa finalidad de los misbot, realmente Israel está haciendo un tikkun. Ahora, no estamos hablando de un Israel solamente físico, el pueblo, sino que cada uno, todo Yehudí es Israel, ¿sí? Y como dice, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pero nosotros, para llegar, digamos, a esa eternidad, necesitamos trabajar en nosotros. Si la persona, por ejemplo, muere
y son personas, la persona es enojona o murió con un mal rasgo de carácter, eso lo va a tener siempre, ¿sí? O sea, eso va a repercutir en su eternidad. Entonces, por eso es importante, como ese Pirkei Avot, arrepiéntete un día antes de la muerte. En pocas palabras, los Avot nos enseñaron la dependencia. Todo lo que ellos hacían era una dependencia total de Hashem. Si usted mira la vida de Abraham Avinu, al lugar que iba, hacía una ofrenda, hacía korbanot, ¿sí? Cuando Israel estaba en el desierto, siempre la nube de gloria estaba con ellos y cuando la nube de gloria partía, inmediatamente había que desarmar nuevamente el Mizcán y seguir el camino. O sea, ¿eso qué significa? Dependencia. Es lo mismo en la vida de nosotros, aprender esa dependencia total de Hashem, cambiar el chip, pensar como judíos, como mujeres judías, pensar realmente el privilegio que tenemos de ser parte de Am Israel, que tenemos varios pactos. Tenemos el pacto de la Brit Milá como pueblo, tenemos el pacto de Shabbat, que es eterno, lo dice la Torá, que es un pacto entre los hijos de Israel, Brit Olam, ¿sí? Y está también el de las fiestas y más que todo 24/7, el cumplir los mitzvot. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a cumplir esa finalidad? La Torá. La Torá es la mente de Hashem. La gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Hashem? Hay que buscar, hay que indagar en la Torá. La Torá te va a decir cómo es que debes proceder en tal situación, en qué debes mejorar. Entonces, cuando yo soy una persona que estoy estudiando, indagando en la Torá, por ende, yo no puedo ser igual. Pero hay un punto, o sea, nadie va a hacer el cambio por mí. Yo tengo que decidir, porque yo puedo decir acá muchas cosas y hablar acerca del carácter y hay que trabajar en esto, en fin, en tus medidas negativas, pero resulta de que usted no lo quiere hacer, ni Dios la va a obligar. Dios le da alusiones, Dios le manda mensajeros, o lo que llamamos insurim, pruebas, sufrimientos, pero si usted se cierra, ¿qué va a pasar? Dios no te puede decir, bueno, entonces yo te voy a obligar. Él con amor te dice, mijito, te estás equivocando, ¿sí? O sea, vuelva al camino, hágate shua, es lo mejor para ti, es vida para tu alma, en fin. Pero si la persona no hace nada por ella, ¿quién lo va a hacer? Como dice el Pirkei Avot, ¿sí? Si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? O sea, nadie lo va a mover. Entonces, de ahí es importante las decisiones. Y en las decisiones que tenemos es, por ejemplo, a Israel dijo, nada se benizba. ¿Qué dijo? Haremos y escucharemos. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo estoy estudiando, yo voy haciendo, hay cosas que no comprenda, no entienda, hay de pronto mandamiento juquín, hay cosas que yo no pueda entender, pero nada más de yo saber que simplemente esa es la voluntad expresada de Hashem en la Torá, ¿sí? Entonces, para las demás naciones tenemos los 7 mitzvot de Noah, ¿sí? Que un noajido debe sentirse privilegiado de que conoce la unicidad de Hashem. ¿Cuántas personas no tienen esa esperanza? ¿Sí? Se levantan en la mañana y solamente piensan, perdón, en trabajar, el vivir el día a día. Pero realmente esa persona siente que Dios está muy lejos de ella. No es que Dios esté lejos de esa persona, sino que el ser humano es el que se aleja de Dios. Hashem está ahí, ¿sí? Y vemos como si Él estuviera oculto, como de que Él no, como que Él hizo el mundo y se olvidó. Dios tiene unas gajas para ti, para cada persona, para cada uno de nosotros. Y eso también es un trabajo que es importante y es el objetivo de la creación de Israel, donde Israel aprende realmente esas gajas pratit, ¿sí? En todos los sucesos de toda la historia del pueblo de Israel, siempre hubo unas gajas pratit. Cuando ya ellos eran atacados por sus enemigos y habían, digamos, desobedecido,
¿qué pasaba? Israel reconocía que había fallado, hacía Teshuvá, inmediatamente llegaban la ayuda, ¿sí? Entonces, inclusive, tenemos la parasha de Bat-Hanan, donde dice que pueblo, ¿sí? Es como tú, Israel, anda, indaga, ¿sí? Antes de que se fundaran otras naciones, el mundo, ¿qué pueblo es como tú que tiene a Dios tan cerca? ¿Sí? Y no es solamente el decir que Israel tiene a Dios cerca, sino que Hashem está cercano de todos los que le invocan. A veces las personas sacan muchas excusas con la tefilá y, y si entendiéramos el valor de la tefilá, la riqueza, lo que podemos lograr con tefilá, la gente no dejaría y no pararía de rezar. Pero todo está en la tefilá, porque ahí, digamos, necesidades, las personas tienen carencias, tienen problemas, tienen dificultades, tienen crisis matrimoniales, sus problemas, digamos, mentales, un montón de cosas. No hay paz interior, no hay tranquilidad, y quieren es llegar a una ciudad, a una claridad mental, a esa paz interior, pero lo único que nos va a dar eso es el Creador. Y de ahí, cuando uno entiende y comprende el objetivo de la creación, ya sea como noágida, ¿sí? O como judío, eso le va a dar a uno ese valor y uno va a decir, tengo que cada día luchar y esforzarme más para adquirir la Torah. Bueno, que esto haya sido de verajá y shawato. Vamos ahí.